Muy buenos días, niños. ¿Cómo están? Hoy, miércoles 19 de agosto, es nuestra segunda clase de matemática y hoy vamos a resumir la unidad número 6. Bien, coloquen mucha atención. Les voy a presentar los temas del día de hoy. En los temas del día de hoy, ustedes van a comenzar con los saberes previos, como en todas las clases, para pasar después al objetivo de la clase del día de hoy. Después vamos a comenzar a resumir toda la unidad, es decir, las 5 lecciones que hemos visto hasta el momento. Y en una segunda parte, ustedes van a tener que medir su desempeño a través de un desafío y finalmente realizar ejercicios en el revisa lo aprendido. Para terminar, ¿cierto? Con nuestro tradicional ticket de salida, que es en donde ustedes realizan un gran desafío en su cuaderno. Así que los invito entonces a ponerse cómodos, tomar su libro, su cuaderno y su lápiz y comenzar la clase del día de hoy. Bien, para comenzar con los saberes previos, recordar una vez más las tablas que hemos visto hasta el momento. La del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, la del 5 y la del 10. Hasta el momento ustedes entonces han visto estas tablas y por lo tanto ha sido tanta la práctica que han hecho de estas tablas que ya se las saben. En un siguiente saber previo que ustedes tienen que recordar necesariamente para poder pasar y ver esta clase del día de hoy es repasar las páginas 114 y 115 del libro, lo que ustedes vieron en la clase del día lunes, ¿ya? Dividir usando la multiplicación. Bien, y una vez entonces que hayan practicado sus tablas, hayan repasado las páginas 114 y 115 del libro, comenzamos la clase del día de hoy. Bien, y el objetivo a presentar en la clase del día de hoy es consolidar los aprendizajes relativos a la multiplicación y división. Todo lo que vimos en la unidad número 6. Coloquen mucha atención. Resumamos. Relación entre multiplicación y división. Y aquí les voy a pedir que se sitúen en la página 120 de su libro. Y el primer tema, multiplicación por 3. Y acá en multiplicación por 3 vimos lo siguiente. Puedes contar agregando 3, de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, en este caso, en este ejemplo. Y también puedes usar un papel con puntos para multiplicar. Y ahí explico el papel con puntos. Ustedes pueden ver en ese papel con puntos 8 grupos de 3, que es lo mismo que decir 8 por 3 es igual a 24. Y también podemos usar una multiplicación relacionada. Es decir, que para explicar y decir que 8 por 3 es 24, podría partir en mi papel con puntos por 10 grupos de 3. Y 10 grupos de 3 es igual a 30. Y le quito 2 grupos de 3, que es lo que está ahí en amarillo, lo que aparece ahí en el papel con puntos con amarillo, es lo que yo le quito. Y por lo tanto, puedo decir 30 menos 6 es igual a 24. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior papel con puntos? Es que acá partí usando una multiplicación relacionada. Partí en 10 grupos de 3. Y a esos 10 grupos de 3 le quité 2 grupos de 3. Bien, pude haber partido, ¿cierto?, por 10 grupos de 3, así como también pude haber partido por 7 grupos de 3. Y ahí necesariamente le hubiese tenido que agregar un grupo de 3 para obtener finalmente 8 por 3. Bien, esa es la explicación con el papel con puntos. Vamos a la siguiente página, y ahí está la página 121. Y el siguiente tema
es multiplicación por 4. Y acá, en multiplicación por 4, veamos, al igual que en multiplicación por 3, ahora puedes contar agregando 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Llegamos hasta ahí, ¿cierto? En este ejemplo pudimos haber llegado hasta 40, pero llegamos hasta 32 para explicar lo siguiente. Puedes usar papel con puntos para multiplicar 8 grupos de 4. Y 8 grupos de 4 es 32. Pero también pudimos haber comenzado con una multiplicación relacionada. En este caso, tener, ¿cierto? 10 grupos de 4, ¿cierto? Y en 10 grupos de 4 tengo 40 y a 40 le quito 8, ¿cierto? A 40 le quitamos 8 y obtenemos 32. Es decir, le estoy quitando 2 grupos de 4. ¿Qué es lo que está ahí en amarillo? ¿Se dan cuenta en ese papel con puntos? Esto que es 40. Estoy comenzando con una multiplicación relacionada. Empecé por 10 grupos de 4. Y a esos 10 grupos de 4, que era 40, le quité 8, le quité 2 grupos de 4 y obtuve finalmente 32. Muy bien, y ahí está nuestro segundo tema del día de hoy. Excelente. Vamos entonces al siguiente punto que vimos en la unidad número 6, relación entre multiplicación y división. Y ahí también nos vamos a la página 121. Y ahí está, propiedades de la multiplicación. La propiedad que vimos, sí, niños, es la propiedad conmutativa. ¿Y en qué consistía? Consistía en que yo podía decir 3 por 4, 12, que es lo mismo que decir 4 por 3. En resumen, el orden de los factores que yo multiplique no va a cambiar mi producto, mi resultado. Puedo decir 3 por 4 y va a ser lo mismo que decir el mismo producto, el mismo resultado, que decir 4 por 3. En ambos casos ahí son dos factores los mismos, el 3 y el 4, que se multiplican en distinto orden y obtienen el mismo resultado, que es 12. Muy bien, ese fue nuestro tercer tema también de esta unidad número 6. Seguimos en la misma página, en la página 121 del libro 3B, con el siguiente tema, división. Y acá en división vamos a decir dos cosas. La primera, puedes usar la relación entre la multiplicación y la división. Entonces yo puedo decir 3 por 4 es igual 12. Entonces, podría afirmar que 12 dividido 4 es igual 3. Y ahí estoy usando la relación entre la multiplicación y división. Pero también hablamos en esta unidad de la familia de operaciones. Y yo les puedo presentar una familia de operaciones de multiplicación y división. 3 por 4 es igual 12. También aquí aplicamos la propiedad conmutativa y podríamos decir 4 por 3 es igual 12. Pero también puedo trabajar la división y decir 12 dividido 4 es igual 3. Y también 12 dividido 3 es igual 4. Y ahí tengo, niños, una familia de operaciones. El 3, el 4 y el 12 conforman esa familia, ¿cierto?, de operaciones de multiplicación y división. Es decir, acá en este tema de la división vimos la relación que existe entre la multiplicación y la división y también vimos el concepto de la familia de operaciones, que eso lo vimos en la clase del día lunes. ¿Se acuerdan? Bien. No se olviden de algo muy importante. ¿Cuáles son las partes de la multiplicación? Siempre es necesario recordar. Los números que se están multiplicando se llaman factor. Son los factores. 5 grupos de 3, 5 por 3,
es igual a 15. Y 15, ese que es el resultado, se llama producto. Alguien acá también pudo haber ocupado la propiedad conmutativa y haber dicho 3 por 5 o 3 grupos de 5 y va a obtener el mismo resultado, el mismo producto. Muy bien. Y también recordar las partes de la división. Y en las partes de la división, ahí está, son 12 dividido 6 es igual a 2 y no me sobra absolutamente nada. Bien, el dividendo es la cantidad a repartir, el 12. Lo estoy dividiendo por un divisor, que son las partes a repartir. Yo obtengo un cociente. Y el cociente es la cantidad que toca cada parte, que en este caso es 2. Bien, hay una repartición y tengo como resultado, como cociente, 2. Y fíjense que hay un resto 0, es decir, después de la repartición en partes iguales, no me sobró nada. Bien, acuérdense, dividendo, cantidad de repartir, 12. El divisor son las partes a repartir, en 6 partes. Y el cociente, que es el resultado, la cantidad que toca cada parte. Y no sobró absolutamente nada, resto 0. Bien, entonces ya vimos las partes de la multiplicación, reitero, ahí. También vimos, por supuesto, las partes de la división. Hemos revisado ya toda la unidad, completísima la unidad número 6. Vamos a dar paso ya a la unidad número 7. Pero antes tienen que medir su desempeño. Esto es como es un manos a la obra, pero distinto. 2.0. Acá, en Mide tu desempeño, van a trabajar en la práctica guiada y deben realizar las páginas 127 y 128. Tienen que seguir paso a paso las instrucciones. Y por supuesto, ahí obtendrán su llave dorada. Y con esa llave dorada pasamos acá a Revisa lo aprendido. Y aquí, en Revisa lo aprendido, ya es la práctica independiente. Y en la práctica independiente tienen que trabajar de las páginas desde la 122 a la 126. Bien, ahí son bastantes páginas en las cuales está resumida toda la unidad, todo lo que trabajamos. Y una vez que hayan trabajado esas páginas, por supuesto, obtienen su segunda llave dorada que los lleva al ticket de salida de la clase del día de hoy. Y en la clase del día de hoy, como ticket de salida, van a tener el siguiente desafío. Coloquen mucha atención. Vamos. Eduardo tiene menos de 12 plumones. Él los pone todos en paquetes. Eduardo pone 2 plumones en cada paquete. No quedan plumones. Pregunta, ¿cuántos plumones tiene Eduardo? Para responder este desafío, niños, después de pensar mucho, tienen que, para escribir el problema, los pasos en el cuaderno. Y pueden obtener más de una respuesta. Así que coloquen mucha atención, mucho ánimo en este desafío. Y una vez que lo hayan terminado, por supuesto, lo hayan hecho en su cuaderno, ya estamos en condiciones de poder terminar la clase del día de hoy. Muchas gracias por toda su atención. Nos vemos la próxima clase. Recuerden, cualquier duda, pueden escribirme un mail al correo que aparece ahí, jnavarro@tabancura.cl. Nos vemos. Adiós.